con el propósito de buscar al Señor y buscar de Él su bendición. Gloria a Dios. Te voy a invitar en esta hora, hermanos, que nos pongamos de pie y abramos la Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo en el capítulo 8, versículo 37 al 47. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 37 al 47, vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, que estás en los cielos en esta noche, Señor, venimos ante ti, buscando tu presencia, buscando, amado Dios, tu rostro, buscando, amado Dios, tu bendición. Quiero en esta hora pedirle, amado Dios, que venga llenando el corazón de cada uno de tus siervos, que venga llenando de tu presencia cada vida, Señor, cada sierva, Señor, cada siervo, Dios, que podamos sentir esta noche esa presencia maravillosa y única, esa presencia divina, esa presencia que viene de lo alto, esa presencia que viene del cielo. Quiero en esta hora, Señor, ponernos en el hueco de tu mano, depositar cada una de nuestra vida, Señor, para que tú vengas llenándola de ese gozo, de esa seguridad, amado Dios, de esa complacencia. Ayúdanos ahora y siempre a hacer una cosa, y esto que sea tu voluntad. Ayúdanos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra también nos dé sabiduría para agradarte como tus hijos que somos. Gracias te damos, mi Señor, en esta preciosa noche. Amén. Y amén. Vamos a tomar asiento, mi amado hermano. Dios bendiga también a los hermanos y amigos cuando ven a través de las redes sociales. Estamos, hermano,
en este lugar siempre con un propósito maravilloso, y es de acercarnos cada día a la presencia del Señor. Esta noche queremos hablar, hermano, acerca del tema: ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Bonita interrogante, hermano. Ahora, naturalmente, usted y yo vamos a decir Dios, pues. Bueno, bendito el Señor, pero también estos que leíamos decían que era Dios su Padre. Pero la cosa es que ellos decían que era Dios su Padre, pero lo que ellos hacían era otra cosa. Veamos entonces esta preciosa palabra que hemos leído. El Señor entabla un diálogo, una plática con aquellos que creían que ellos eran los únicos que tenían la salvación, y me refiero a los judíos. En este diálogo que el Señor entabla con ellos, se dan ciertas situaciones en las cuales usted conoce que el judaísmo tiene su propia doctrina, tiene su propio punto de vista, tiene su propia cosmovisión de ver a Dios de acuerdo a su enseñanza, de acuerdo a su creencia. Por lo tanto, quiero decirle que Dios siempre ha estado, está y estará con la iglesia. Lo que pasa es que el hombre, hermano, el hombre quiere muchas veces dividir a Dios, pero Dios es uno. Por lo tanto, amado hermano, no podemos estar dividiendo a Dios, porque Dios es el único Dios. No hay más dioses, solo hay uno. El Antiguo Testamento, amado hermano, provee para nosotros el escenario, un escenario muy especial, para nosotros importante, para los judíos importante, pero también para nosotros es importante, porque nos instruye, nos enseña. Conocemos históricamente al pueblo de Dios, conocemos históricamente los hechos maravillosos de Dios, pero también nosotros tenemos en nuestro corazón una enseñanza maravillosa, y es la enseñanza de Jesucristo. Algo que el judío no lo tiene, algo que el judío no lo entiende, algo que el judío no lo atesora. Quiero decir, amado hermano, que desde que Jesús geográficamente nace en Galilea, desde ese momento comienza a crearse una situación diferente, porque sabían que el que había nacido era alguien muy diferente a todos los hombres y a todo ser humano que está sobre la faz de la tierra. Porque este niño, Jesucristo, traía propósitos grandes para que usted y yo, como parte del pueblo que somos de Dios, tengamos la bendición de acercarnos y, por supuesto, de sacar provecho en el momento de conocer su nombre. Este ministerio, hermanos, desde que el Señor aparece, Él trae un ministerio cuyo propósito es hablar, llevar el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio a toda persona. Y nos dice la palabra del Señor que Él, amado hermano, Él visitaba Nazaret, Canaán, Capernaum, Betsaida, entre otros. Usted sabe que eso era lo maravilloso de Dios. Eso era lo maravilloso de Dios. Y cuando usted y yo nos disponemos a hablar de Dios, a llevar las buenas nuevas, Dios está con usted. Amén. Porque esa es la misión. La verdad, amado hermano, esa era la misión de Jesús. Pero también es la misión de la iglesia. Qué importante es esto. Qué importante es conocer a Dios. Qué importante es acercarnos a la presencia de Dios. Yo quiero decirle que estos lugares eran habitados por judíos descendientes de Abraham. Judíos descendientes de Abraham. Sus padres habían sido librados de la opresión
de Egipto. Acuérdense que el fariseo, con los que estaba entablando este diálogo el Señor, este grupo nace allá en el tiempo de los asmoneos, o de los que también se conocen como los macabeos. Y esto se da en los 400 años del silencio, o en los 400 años del intestamentario. Desde que se termina de escribir ahí el libro de Malaquías, el Antiguo Testamento, y se escribe el Evangelio de Mateo, es importante desde entonces, nuevamente encontramos el mensaje de Dios a través de aquel que venía abriendo la puerta para cuando Jesús iba a entrar en la tierra. Y me refiero a Juan el Bautista. Mire qué interesante, en estos 400 años, conocido como desde el silencio, se dan unas situaciones bastante fuertes, ¿verdad? Bastante fuertes, y ahí es donde nacen los grupos como los fariseos, que ellos tenían una doctrina bastante diferente a lo que usted y yo conocemos. Estos fariseos tenían un propósito, y ellos peleaban, ellos luchaban por la ley, la ley, la ley y solo la ley. Este movimiento, hermano, que se da en este periodo fue liderado por aquellos hombres en Macabeos, en los cuales estaba Matatías, estaba Juan, estaba Judas, estaba Simón y estaba Jonathan, entre otros. Estos hombres, amados hermanos, eran celosos. Y el templo que en ese tiempo estaba era el que había sido reconstruido por Zorobabel. Y ellos eran muy celosos de la palabra. Y dice, hermanos, que ellos revientan, hermano, se revienta aquella guerra porque había un abuso de autoridad de un hombre llamado Antíoco Epifanes. Este hombre, hermano, dice que levanta un sacrificio de un animal en el templo de Dios, cuando ese es completamente una abominación al Señor. Así, de esta manera nacen estos hombres, y hasta este día Israel celebra ese gran acontecimiento en la fiesta de Hanukkah. Y a eso lo que nos llama a nosotros es que para ellos es muy importante, como aquel acontecimiento que se dio con Esther en la fiesta del Purim. Todas estas cosas, hermano, Israel las ve con mucha importancia. ¿Por qué? Porque fueron momentos donde se lideraron batallas, se lideraron momentos difíciles, con el único propósito, mi amado hermano, de pelear por la verdad. Los saduceos, los fariseos, grupos muy fuertes en el momento en el cual el Señor Jesús vino a esta tierra a pelear la batalla, porque Jesús vino a enseñar, pero también con esta enseñanza Jesús se enfrentó a todas estas personas con mucho conocimiento, porque tenían conocimiento. Tenían conocimiento. No crean que esta gente, amado hermano, se dormía muchas veces sin leer la palabra. O muchos de nosotros nos dormimos leyendo la palabra. Leemos 3 o 4 renglones y terminamos dormidos. Y al final no nos acordamos de nada. Pues es natural, ¿verdad? Si no hemos leído nada. Entonces, pero esta gente sí conocía la ley. Y veo, hermano, en esta plática que tienen, ellos no entienden, ellos no aceptan el poder, la soberanía, no, hermanos, no aceptan la santidad y el dominio que Jesús tiene y tendrá siempre sobre todo lo que existe. Ellos no lo creyeron. Y por eso, amados hermanos, se levanta este gran problema. Se levanta, yo pienso, hermano, por lo que veo aquí, también llegó un momento muy acalorizado con Jesús. Y realmente, hermano, Jesús es el único que hacía de verdad. Porque aunque aquellos hablaban y exponían su punto de vista, yo quiero decirle que nadie va a tener la razón, solo el que la tiene. Y aquí el que la tenía era Jesús. Amén, así es. Los fariseos, su propósito era conservar su integridad. Oiga,
de conformidad estrictamente al cumplimiento de la ley mosaica o la ley de Moisés. Hay algo ahí. Ellos tenían mucha devoción religiosa. Ellos, hermano, eran una casta formalista, pero también hipócrita, porque obligaban cosas que ellos no las hacían. Y muchas veces, en repetidas ocasiones, Jesús les dijo: ustedes delegan cargas que ustedes las pueden llevar. Mire qué interesante. Ustedes decían cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hermano, ¿y cómo se va a tragar un camello? Ese es el problema suyo, que no lo entiende. Pues sí le digo, hermano, porque ¿de qué le serviría a un fariseo tragarse un camello? De nada. Le estaba diciendo el Señor que ellos querían cubrir los pecados más grandes. Claro, si es fácil, ¿verdad? Y los pecados chiquitos, pero hay pecados totes, hermano. Aunque sabemos nosotros que el pecado no tiene tamaño, ni tiene color. Pecado es pecado. Pero si analizamos, hay, hermano, pecados de muerte. ¿Sí? Y hay algo interesante y me llamaba la atención cuando veo este diálogo. El Señor les dice, y me encanta desde el 31 cuando les dice el Señor, les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga, qué maravilloso. Aquellos que habían entendido el mensaje, aquellos que habían escuchado y se habían dado cuenta que lo que Jesús decía era la verdad y solo la verdad. Les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oye, qué interesante. Si usted y yo permanecemos en la palabra del Señor, vamos a ser verdaderamente discípulos de aquel que nos ha llamado. Amén. Y yo pienso, hermano, que no hay cosa mejor. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo le pregunto esta noche: ¿hay algún libre en este lugar? Amén. Porque hemos conocido a Jesús. Claro. Por eso somos libres. Amén. ¿Y libres de qué? De pecar, no. Libres en Cristo. Amén. Libres en el poder de Jesús. Y esas palabras, hermano, allá estaba aquel grupúsculo de fariseos, solo, hermano, parando la oreja, solo escuchando el mensaje de Jesús. A mí me hubiera gustado estar ahí. Quizá al final me hubiera pasado lo que pasó Pedro con Marcos. Más de un fariseo me hubiera jalado yo por ahí. Pero, porque, hermano, cuando hay celo, así es. Pero cuando usted, hermano, oye que están hablando de mal del evangelio y usted conoce y le dice: ay, que se den gusto, no, hermano. Yo pienso que cuando nosotros tenemos el llamado y tenemos el toque espiritual en nuestro corazón, no podemos oír que están vituperando la palabra del Señor. Aleluya. Y eso es importante, porque podemos vituperar la palabra. La gente puede vituperar la palabra al ver nuestro caminar dentro del evangelio. Y la gente puede exaltar el nombre del Señor también dependiendo del testimonio que usted y yo tengamos en el camino del evangelio. Le respondieron, dice: el linaje de Abraham somos, y jamás, oiga, qué terrible esto, y jamás, le dijo, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, hermano, que ellos se sentían lo máximo, más que Jesús, pues. Ellos querían, hermano, se creían que el mensaje de Dios para ellos era algo que conocían, que manejaban, que vivían, algo que era parte de su vida diaria y personal, cuando usted y yo sabemos que no era cierto. Usted le está pasando como la que rico, que el Señor le dijo esto y esto, y él le dijo: todo lo he cumplido desde chiquito. Interesante, ¿no? Interesante. Pero la verdad es que, como siempre le hemos dicho, pero muchas veces se nos olvida, a Jesús no le podemos engañar.
Y esto es importante. Jesús les respondió, de cierto, oiga, repetirle 2 veces la misma palabra tiene un mensaje muy especial de parte de Dios. De cierto le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado. Ahí está el problema. Entonces ellos no habían entendido. El Señor les dijo, desde el momento que se oponen a la palabra que yo les estoy dando, es porque están en pecado. Y ese pecado, esa ignorancia, esa falta de mensaje de Dios en ustedes, los está haciendo esclavos, pero de la mentira. Porque no están creyendo el mensaje de Dios. Si usted y yo, hermano, estamos haciendo cosas que no nos llevan a la palabra de Dios, estamos siendo esclavos de la mentira. Por tanto, dice la palabra, no podemos creer, no podemos hacer la voluntad de ambos señores. ¿Vamos a servir al Señor o le van a servir? No le digo vamos, no. ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o le van a servir al otro? Pero el cuidado que usted y yo tenemos que tener es hacer la voluntad de Jesucristo, porque solamente así usted va a ser libre. Amén. Libre. ¿A dónde se ve la libertad? Aleluya. Usted vio un hermano fuera, hermano, usted se goza, hermano, con gran libertad. Le dice, hermano, Dios te bendiga. Amén. Y gloria a Dios, usted lo abraza. Y no le importa que no esté viendo, porque usted es libre. Amén. Pero cuando usted vive en pecado, no puede hacer eso. Cuando le dicen Dios le bendiga, usted primero voltea a ver si no hay nadie. Amén. Es porque está en pecado. Hermano, entonces usted no es libre, está maniado, está encadenado, ¿verdad? Y aunque cantemos libre, yo soy libre, pues sí, la alabanza. Pero usted sabe si es libre. Usted sabe si realmente hay libertad en su corazón. Usted sabe si realmente su corazón está siendo dominado por el poder de Jesús. O si hay algo en su corazón que no le deja exaltar ni glorificar el nombre de aquel que le ha dado la vida. Y si no le ha quitado la vida, es porque está esperando ver que reconozcamos el poder de Dios sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué importante cuando Jesús llega y les dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Oiga, vida eterna. Les dice, si ustedes van a vivir bajo el yugo de la ley, quiero decirles que van a salir de la casa. Pero si ustedes le creen el mensaje que yo les estoy predicando, le dijo Jesús, ustedes van a quedar en casa. ¿Y qué es esa casa? Es el cielo. Es el trono de Dios. Porque usted y yo, hermano, estamos seguritos que nos vamos con el Señor. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque somos libres. Porque el Señor nos libertó. Nadie más puede darnos libertad sino solo Jesús. Y el 36 dice, así que si el Hijo, o sea, si yo, le dice Jesús, les doy la libertad, ustedes van a ser verdaderamente libres. No de palabra, no de boca, sino de hecho. Entonces, mi amado hermano, una vez más, esto lo unimos allá con Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 5. Hermano, y prácticamente todo el libro de Gálatas nos está diciendo que la ley no tiene injerencia en los hijos de Dios. La ley, hermano, no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Las relaciones buenas con Jesús son para aquellos que han entendido y que hacen la voluntad de Él, no la voluntad de nadie más, porque la libertad solo Jesús la da. Aleluya. Y me gusta cuando el Señor le dice en el 37, sé que soy descendiente de Abraham. Y yo le dijeron, hoy nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús, ¿a quién está diciendo? Yo todo lo sé. Yo sé, yo soy el primero que sé, que me doy cuenta que ustedes son hijos de Abraham.
Dice, yo no ignoro eso. Ellos pensaron, hermano, como impactar a Jesús. Cuando dijeron, nosotros solo un padre tenemos. Nosotros, y hablando de muchas maravillas de Abraham. Y usted sabe que Jesús es mayor que Abraham. Amén. Aleluya. Claro. Acuérdense que Abraham y todos estos hombres del Antiguo Testamento hicieron la voluntad de Dios. Hicieron la voluntad de Dios. No eran ellos quienes decidían qué hacer, sino que todo era comisionado de parte de Dios. Les dijo, sé que soy descendiente de Abraham. Y aquí viene otra vez el pecado. Pero procuráis, me dice, mire qué interesante, pero procuráis matarme. ¿Y cómo es que ustedes son hijos de Abraham? Si la ley dice, no matarás. ¡Ja! Oiga, qué tremendo. Por eso que el Señor despacito le va soltando la pita. Y le va diciendo, hermano, todo. Y le va enseñando que aunque ellos creían que conocían todo completamente, lo único que sabían era que no sabían nada. Mire qué interesante esta palabra. Le dijo, yo hablo. Pero aquí hay más. Procura matarme, dice. Mira qué interesante. Aquí cuando vemos el 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no entra en ustedes. Porque ustedes tienen cerrado el portón. ¿Verdad? Es tan grande la ignorancia que no le dan lugar a la verdad, dice Jesús. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, porque Él vino del cielo a cumplir un propósito. Y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Ustedes no conocieron a Abraham, pero yo sí conozco a mi Padre. Yo he venido así, y ustedes solamente hablan, en otras palabras, como el perico, solo repiten lo que les han dicho. Pero yo les estoy hablando lo que realmente he vivido, lo que realmente vivo, porque Él nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Respondieron, hermano, mire todo este diálogo, a ellos, hermano, yo pienso que les iba levantando el ego. ¿Por qué? ¿Y sabe cuánto se levanta el ego? Cuando alguien está hablando con usted y aquel que está hablando con usted reconoce que sabe más de lo que usted piensa saber. Jesús les demostraba que Él conocía. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Él harían ustedes. Y en cuando, hermano, ¿dónde podemos pensar que Abraham quería matar a Jesús? No podía. ¿Por qué? Porque estos hombres eran sabios. Era el padre de la fe. Estos hombres, hermano, conocían su propósito. ¡Qué maravilloso! Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de él harían ustedes. Pero se dan cuenta que no es así. Se dan cuenta que no es cierto. Pero ahora les digo, procuráis matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Porque aquí interesante. Le dice, las palabras que yo he oído, la misma oyó Abraham, porque Dios le habló a Abraham cuando lo sacó de allá de Ur de los Caldeos. Cuando lo trajo para que el pueblo de Israel iniciara su proceso hasta llegar a lo que es ahora. Cuando vemos esto, hermano, nos damos cuenta algo muy importante. El hombre siempre quiere ser escuchado. El hombre quiere siempre exponer su punto de vista. Y qué bueno es. Pero cuando ponemos nuestro punto de vista con humildad para aprender. Pero ellos aquí, hermano, no querían aprender. Mira, hermano, yo le digo honestamente, si
y tuviese la oportunidad de ver a Jesús en persona como ellos lo hicieron, y que oír las palabras de Jesús, yo hago lo que hizo María. Ajá. A los pies. Hermano, yo me tirara al suelo a escuchar. Quizá tal vez ninguna haría lo que hizo Marta, pero yo le digo, usted y yo tenemos que hacer lo que debemos hacer, lo que nos va a alimentar. Hermano, yo me tiro al suelo y me quedara, hermano, solo escuchando, porque oír la voz de Dios, eso es lo más maravilloso, la experiencia más grande y sublime que usted y yo podemos tener. Pero estos señores escuchaban al Sanedrín, le obedecían al Sanedrín, al máximo líder del fariseísmo, aquellos 70 ancianos, hermano. Y pienso una cosa yo, qué bueno hay en la voz de un hombre que no tiene conocimiento de Dios. ¿De qué nos sirve que el religioso habla de Dios si él no está alabando a Dios? ¿De qué le sirve pregonar o hablar y decir que a través de Jesús el hombre es salvo si él no es salvo? Veía yo el viernes la tradición pagana, lo que hace siempre los viernes, ¿verdad?, en este tiempo. Y oía al hombre, hermano, que iba dirigiendo ahí, hablando tantas cosas, y nosotros estamos trabajando aquí en la iglesia. Yo estaba ya colando arena para hacer mezcla, y decía en mi interior, tanto que hacen, tanto que hablan para no hacer nada. Porque, ¿sabe por qué? Porque el camino del evangelio no es de palabras, es de acciones. El camino del evangelio no es de solo oír, sino es de accionar. De nada nos serviría a nosotros con solo saber que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús es Dios y todas las cosas, que somos libres a través de Jesús, pero nosotros estamos empecinados en nuestro propio sistema de vida. No lograríamos nada, pero Dios sigue siendo el único que el hombre necesita. Y le dice el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos dijeron de Abraham, pero no había, seguían confundidos, hermano. Les dijo el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos y este es Dios. ¿Estaban equivocados o no estaban equivocados? No estaban equivocados, porque realmente Dios es que se manifestó para dar la ley. El problema, el error de ellos ahora era que creían la ley y ponían la ley sobre aquel que la había dictado. Ese es el gran problema, que ellos no se habían dado cuenta que el que había dado la ley que ellos pregonaban, y por cierto que ya había caducado su tiempo de acción, no habían entendido que con él estaban hablando. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían a mí, porque yo soy ese Dios. ¿Ah? Yo soy ese Dios del que ustedes están hablando. Pero no lo reconocieron, ¿por qué? Porque no eran de Dios, eran de la religión. Y les dice el Señor, entonces Jesús, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si ustedes tuvieran el conocimiento de Dios, si ustedes tuvieran la capacidad de percibir lo que es sagrado, lo que es santo, lo que ha venido del cielo, ustedes me estarían ahorita entendiendo y aprovechando este tiempo que están hablando conmigo.
Pero ahí ellos estaban poniendo su ego sobre el poder de Dios. Les repito, qué maravilloso hubiera sido que nosotros tuviésemos esa oportunidad de ver a Jesús. Dice que hay algo curioso en la palabra. Todos conocieron a Jesús, pero en la Biblia no existe una porción donde diga cómo era Jesús. Muchos agarran textos de los proverbios, pero ahí está hablando de David, rubio, dice, lindo, hermoso. Está hablando de David, no está hablando de Jesús. Pero muchos, cuando hablan de Jesús, toman esas porciones. Es falta de conocimiento. Porque cuando hablamos de Jesús, hablamos de Jesús. No estamos hablando de alguien diferente. Ahora, lo curioso es eso. ¿Cómo es que nadie escribió realmente cómo era Jesús? A mí me gustaría saber cómo era Jesús, ¿verdad? Ahora, en su corazón sí sabemos que era amor, y era amor de puro. Pero hermano, físicamente no sabemos. Ahora usted y yo no lo imaginamos, ¿verdad? Por ahí lo hacen bonito, colochito, y con gran barba, un bigotito. No, eso es pintura, ¿verdad? Pero realmente, hermano, no podemos pensar diferente. El Señor era maravilloso. El Señor era maravilloso, era especial. Y cuando está este diálogo, hermano, sentado muy fuerte, le dice el Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden el mensaje que viene del cielo ustedes? Si ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si Abraham estuviera aquí, estuviera muy atento. Y Abraham estaría atento, que no tuviera tiempo de estar discutiendo con la sabiduría que era y que es y será Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor. Digo solo. Oiga, qué terrible, hermano. Porque es el que él confunde a la gente, es el que enreda a la gente, es el que hace que la gente piense diferente, actúe diferente, hable diferente, camine diferente. Y le dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, en el 44, y los deseos de este o de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y ustedes son hijos de él. ¿Por qué? Porque dicen que aman, dicen que son hijos de Abraham, dicen que respetan la ley y me quieren matar a mí. Miren qué gran contraste, hermano. Mire qué gran contraste. Ahora yo le digo esta noche, si hay alguien que es cristiano evangélico y que piensa matar a otro, es fariseo. Es fariseo. Y oigan una cosa, aunque usted no lo diga con sus labios, pero que lo piense. Ni modo, no hay otra, ¿verdad? Pero sí, hermano, y yo le digo esto porque aquí no, ¿verdad? Pero digo que en el pueblo del Señor hay gente así. Hay gente que actúa de esa manera. Y le dice el Señor: y a mí, porque les digo la verdad, no me quieren escuchar. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Si les estoy hablando la verdad, ¿por qué no creen? Es interesante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no son hijos de Dios. Más claro no podía hablar de Jesús. Más claro no les podía hablar. Les dijo: ustedes no me escuchan porque no son hijos de Dios. Ustedes tienen odio en su corazón porque son hijos del diablo. Ustedes no entienden esto porque en ustedes no hay amor, porque el amor solamente se puede ganar haciendo la voluntad de Cristo. Amén. Ahora preguntémonos nosotros: ¿quién es vuestro Padre?
Ay, hermano, usted como nos pregunta, qué bárbaro. No, es que al Señor no le podemos mentir, ¿no? Es que el Señor conoce todo, transparente. Ahora, claro, yo creo y yo pienso que, hermano, a menos los que estamos esta noche aquí, nosotros somos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene una característica, y este es que no puede vivir sin alimentarse de la verdad del Jesús. No puede vivir si no se alimenta del mensaje restaurador, porque oigan una cosa, mi hermano, mi hermana, cada día, cada momento, cada instante en el cual Dios nos habla, viene restaurando aquellas partes malas que aún existen y persisten en nosotros. Pero qué bueno que nuestro Padre es Jesús. Qué bueno que nuestro Padre es Dios. Qué bueno que usted y yo estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si hay algo contrario, algo que contraría con la verdad de Dios, usted y yo sabemos que debemos hacer. Debemos venir a Jesús y pedir a Él: Señor, quítame, Señor, esto. Quita, porque hermano, hay momentos que la ira como que nos invade, y cuando no nos agarramos bien de Jesús, como que nos arrastra, y es peligroso. Cuando nos arrastra, las tentaciones dicen: aquí voy. Y es peligroso cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, puede sucumbir en el pecado. Estos señores de este diálogo con Jesús no entendieron el mensaje. No entendieron el mensaje. Por eso el Señor termina diciéndole: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. ¡Qué terrible, hermano! Mire, qué duro, hermano. Cuando está yo predicando, dice: hijo del diablo, dice usted. Ay, no le gusta mucho al pueblo, ¿verdad? Y peor, si que está hablando también es hijo del diablo. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Porque acuérdense que la palabra del Señor no aparta a nadie. No, hermano, la palabra del Señor es una vara que mide a todos nos mide con la misma vara. Y con la misma vara que nos mide, así nos va a pagar también. Así es que busquemos que la vara con que nos mida sea una vara que sea de bendición. No le creamos a nadie, creámosle a Jesús. No nos dejemos llevar por lo que nos dicen, dejemos llevar por la palabra. ¿Y cómo me voy a dejar llevar por la palabra? Termino diciéndole esta noche: fácil, leyéndola y aprendiendo del mensaje de Cristo. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que usted y yo abramos nuestro corazón para poder entrar. Dios nos bendiga a todos. Dios llene todo vacío, y que el poder de la misericordia de Dios invada siempre nuestra mente y nuestro corazón, para que nuestros pasos sean siempre en dirección a la verdad de Dios. Cierra tus ojos esta noche. Decimos: Padre, Madre.